Muy bien, Julio, amigos, y para continuar haciendo el mayor análisis de este tema, ya está con nosotros, lo habíamos anunciado, el congresista Héctor Becerril, él es vocero de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Bien, Julio, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio hay algo que nos ha llamado mucho la atención en relación a lo dicho, a lo precisado por el exmandatario Alejandro Toledo en esta entrevista, en la cual él reconoce que tiene un error, y este error fue no persuadir en su momento a su suegra para que no invierta en nuestro país, y de esta manera pues este tema no se ha utilizado como un tema político por su posición. ¿Es el único error que se le puede atribuir al exmandatario Alejandro Toledo en este tema preciso? No, yo creo que cuando Alejandro Toledo va a declarar causa mucha expectativa, pero no por lo que vaya a aclarar, sino por qué mentira nueva va a salirnos. En todo este tema hay una telaraña de mentiras que cada día más se ha ido enredando, ¿no? Ahora, esto de telaraña de mentiras también, congresista, es bastante duro, ¿no? Porque estamos partiendo de no estamos partiendo, mejor dicho, de una presunción de inocencia. Ya se le está atribuyendo un hecho que aún incluso va a ser investigado por las instancias pertinentes. A ver, si me permite. Yo digo hechos claros y contundentes. Cuando hablamos de mentiras, hay una cronología de mentiras que, si me permiten, puedo enumerarlas. Cuando él sale inicialmente, manifiesta que la suegra compró este bien con ingresos propios, obtenidos de una indemnización por ser víctima del Holocausto, y parte de ella era por herencias de sus ex esposos. Luego, él sale y dice que ya no era con bienes propios, dice que lo poco que tenía ha servido para invertir un poco en esto y luego tener un crédito hipotecario. Bueno, la primera mentira, ¿la señora era acomodada o en todo caso, como dijo después, tenía muy poco dinero? Congresista, pero ayer en la conversación que ha tenido Alejandro Toledo, expresa realmente una especie de falta de conocimiento realmente de cómo se dieron las cosas. Es que no necesariamente podríamos considerarlo como una mentira tras otra, sino que con documentos en mano él ha tratado de demostrar de cuándo se hizo este proceso, de que tiene un respaldo de 20 millones de dólares de un amigo de 40 años, de su suegra, y que él no tiene nada que ver, que eso es una transacción que realmente ha estado haciendo su suegra y su socio, el señor Mayman, con el propósito de hacer algún negocio aprovechando las oportunidades que ofrece el Perú para hacer negocios. Sí, también dice que él estuvo en Costa Rica 2 días antes de que se lleve a cabo la transacción, y él va por unas conferencias que dicta en Costa Rica. Luego, cuando sale un periodista a hacer la investigación, y dice que nunca Toledo dictó ninguna conferencia en Costa Rica. ¿Qué dijo anoche? Dijo finalmente que no, que él fue a acompañar a su suegra. Son mentiras una tras otra, que en realidad, como repito, lo ha ido enredando en esta telaraña de mentiras que ahora no sabe cómo salir. ¿Y qué cree usted que es lo que hay de fondo? De fondo, para nosotros, desde un inicio, creemos que si una transacción económica de este tipo es legal y es transparente, no tiene por qué haber tantas mentiras. No tiene por qué crearse, por ejemplo, una empresa como Ecoteva, que es una empresa de fachada, con 2 personas, con $3 de capital, que pueden comprar un bien de esta manera. Nosotros creemos que detrás de esto está metido dinero de Alejandro Toledo, que ya sea porque es dinero de la corrupción o porque no quiere participar de esa herencia a su hija Saraí, ha buscado todo un sistema para poder que estos bienes salgan a nombre de una tercera persona. Otra incoherencia, por ejemplo, ¿no? Si el crédito hipotecario se da en Costa Rica y se da para que se pague esta casa, ¿por qué el dinero no viene de Scotiabank de Costa Rica directamente acá a la cuenta del señor Arbulú, dueño de la casa? ¿Por qué hay una triangulación? Este dinero va a Estados Unidos y de ahí recién llega al país, cosa completamente rara. Hablamos de una hipoteca que Scotiabank, como cualquier banco, sí puede prestar dinero con una hipoteca, pero va a dar $3 millones en una hipoteca que no existe, que hasta el día de hoy, por ejemplo, en el país no está inscrita. O sea, son cosas incoherentes que nos hacen pensar, pues, de que tras de todo esto hay algo
muy raro, ¿no? Claro, ahora, en definitiva hay una serie de incoherencias, hay que decirlo bien, ¿no? No solamente ha sido expresado por los analistas que han hecho ya el desglose de todos estos temas, ¿no?, en precisión a lo que ha señalado el mandatario, sino también hay un tema de fondo, ¿no?, que es, digamos, el que preocupa un poco y el que genera esa desazón entre la opinión pública, que es que este tema está siendo manejado mañosamente, políticamente por la oposición, para tratar de socavar una eventual candidatura del exmandatario con miras al año 2016. Y en ese sentido, obviamente, la agrupación política en la cual pues usted es vocero también tendría participación. ¿Cuánto de esto es cierto? Bueno, acá lo que nosotros simplemente salimos es a hacer ver a la colectividad la serie de mentiras en que está cayendo Alejandro Toledo. Nosotros en ningún momento le dijimos a él que se inmiscuye en esta compra, que mienta. Pero no se está haciendo un cargamontón político, esto es un bullying político, linchamiento medio mediático. ¿No se genera esa sensación? Bueno, si usted lo dice que es un linchamiento mediático, ustedes como periodistas sabrán más que yo ese tema. Pero digamos que la oposición está afilando yo sí bien. puedo responder políticamente que acá no. Creo que nuestra función de fiscalización implica pues fiscalizar este hecho de tanta connotación nacional que hay. Es un hecho de interés público, por lo tanto se tiene que investigar. ¿Y no es suficiente la investigación que van a realizar las instituciones pertinentes como el Ministerio Público en relación a este caso? ¿Para qué una duplicidad de funciones de investigación al final? Se politiza, se manosea un poco ese tema que ya de por sí está pues cargado de bastante tinte político, ¿no? Sí, nadie va a negar que esto obviamente es un hecho político, porque incluido acá, el inmiscuido es un político. Sin embargo, hay muchas investigaciones que lo hace el Ministerio Público que no implique eso, que el Congreso no se investigue. Creo que por el bien del país y por el bien de Alejandro Toledo, debería asistir a la Comisión de Fiscalización a dar cuenta de todos esos actos. Y no solamente él miente, también pues miente la señora Eva Fernem. En una declaración jurada, dice ella que lo ha comprado el bien con recursos propios, y luego sale el tema de la hipoteca. Como verán. Pero claro, pero ahí hay un tema, ¿no? Porque ayer Alejandro Toledo también decía, pero a mí no me están investigando, yo estoy viniendo a colaborar con la justicia, la investigada es su suegra, ella es la que tiene que rendir cuentas a final de cuentas ante el Poder Judicial respecto de dónde obtuvo los fondos, cómo los obtuvo, cómo se dio este proceso, si es lícito o no, si pagó impuestos, si se inscribió en la SUNARP, y es más, mostró hasta el registro de la SUNARP con algunas observaciones, por lo cual todavía no figura totalmente registrado. Es decir, ese escenario de investigación por la vía judicial se está dando. Sin embargo, cuando se le quiere llevar al Congreso, ya hay posiciones, como la de usted, por ejemplo, donde ya hay podríamos decir, un prejuzgamiento claro, con una serie de indicaciones, casi tildándolo a él de haber participado. Y cuando le tocan el tema de Saraí, de que esto es para ocultar sus bienes, se fue muy claro y dijo, con mis hijas no se metan. Es decir, sí, es un tema que no tiene nada que ver. ¿De dónde han sacado todo eso? ¿En qué se fundamenta, por ejemplo, esa acusación que ustedes hacen al respecto? Sí, pues qué raro, ¿no? Ahora, cuando le tocan el tema, sale fuertemente a defender a sus hijas, ¿no? Sin embargo, una hija que durante 14 años se negó totalmente a reconocerla. Con esto parece un tema personal, acá hay un dato, pero dice mucho de la catadura moral de una persona. Que un padre niega a su hija 14 años, sí dice mucho de la catadura moral de una persona. Acá también, ayer salió otro indicio también grave. Tanto Elian Karp como Alejandro Toledo estuvieron una semana antes en Costa Rica de que se mande la última parte para la compra de esta casa. Eso no se sabía. Simplemente se pensaba que Alejandro Toledo viajó con su suegra, como él dice. No, también Elian Karp y Alejandro Toledo han estado en Costa Rica, según Migraciones, una semana antes del último envío de dinero para el pago de esta casa. O sea, y no dejemos de reconocer las declaraciones de Arbulón, el dueño de la casa, que dice que la que llamó y la que estuvo interesada en la compra desde un inicio fue Elian Karp. Y también en la compra de la oficina que hay también acá en Surco, cuando le preguntan en una entrevista en Estados Unidos a Alejandro Toledo qué es ese bien, él dijo desconocer esa oficina. Sin embargo, también
el propietario y los que ya están en esas oficinas manifiestan que Alejandro Toledo, él personalmente ha ido a ver la oficina y él ha hecho las negociaciones. Congresista, hemos visto que como consecuencia de esto, bueno, los diarios han sido bastante claros en sus portadas, han puesto de alguna manera en vitrina a candidatos presidenciales, el señor Acuña, el señor Castañeda, Alan García y el mismo Alejandro Toledo, y también ha aparecido Lourdes Flores con declaraciones en algún momento muy fuertes, que ayer han intentado bajarles un poco el tono, diciendo que solo fue su opinión y no una afirmación tan categórica, pero a la que no vemos es a Keiko. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué Keiko no aparece, no ha opinado? Sin embargo, por ahí se dice, pero sin embargo ella fue la que desde un principio lanzó la denuncia de la primera compra de la casa de Eva Fernandes. No, eso no es cierto. Quien inicia las investigaciones y denuncias de esta casa fue el diario El Correo, cuando Aldo Mariátegui todavía estaba director de ese medio. Ahí sale por primera vez. Keiko estaba manteniendo un silencio prudente sobre este tema, pero ya que toca usted este tema, sí pues, es raro que en muy poco tiempo todos los presidenciables, o casi todos, tengan algún tipo de problemas. Por lo menos creemos que ahora lo que han conseguido es que haya por lo menos un candidato menos, porque ayer, por ejemplo, Alejandro Toledo dijo también que no encuentra ningún índice ni ningún indicio para poder alejarse de lo que significa esta alianza, lo que él llamó inicialmente por la gobernabilidad. Claro, pues nosotros pensamos, con todo esto y con el blindaje que se le hizo y se le va a seguir haciendo, lo tienen de rehén político y no se puede ir de esta alianza por la impunidad que cada día queda demostrada. Digamos, ¿no? Para ustedes entonces levanta otro noticia suspicacia. Congresista, ya para terminar y rapidísimo, hablando del tema de rehén, ¿van a solicitar ustedes al final el impedimento de salida del exmandatario? Colega Julio Agó ha sido solicitado a ir al Ministerio Público. Esperamos que ante todo lo que pasó anoche, a diferencia de lo que manifiesta un titular, dice que yo puedo decir que vino, vio y mintió. Pero no es un exceso porque ha venido a declarar, ¿no? A aclarar las cosas. Pero que ha aclarado. Salida como si fuese ya, no sé, un sentenciado. Pero pregunto yo, ¿ha aclarado o al contrario ha despertado más dudas? Dijo inicialmente que ese bien estaba para inversiones, pero antes dijo que había comprado esa casa para que viva los últimos días con su hija. Ahora él dice que no va a vivir en esa casa, entonces da a entender claro que la suegra con la hija van a vivir en esa casa y él va a vivir separado. O sea, una serie de incongruencias. No, pero como que eso tiene que ver con su tema personal, familiar, o sea, ¿para qué llevarlo al escenario político y una especie... Realmente, estamos viendo con la misma vara, porque esta denuncia, ok, tiene sus matices, tiene que ser aclarada definitivamente, pero hay otras denuncias que también involucran a otros expresidentes que no necesariamente han sido tan duramente criticados. Juan Paredes Castro nos decía en una entrevista aquí, nuestros exmandatarios deberían ser la reserva moral del país. Sin embargo... Yo creo que a todos los expresidentes, y así sucede, se les debe investigar. Se está investigando también a Alan García, a Alejandro Toledo, en su momento a Fujimori. A todo el presidente los investiga y él no tiene por qué ser la excepción. Más aún, habiendo todos estos indicios de que hay algún tipo de corrupción en esta compra. Con la presunción de inocencia, pues, ¿no? Sin emitir un juicio de antelación. Congresista, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana. Seguramente vamos a tener oportunidad de conversar en otra oportunidad. Encantado. Muy bien, seguimos con más noticias.